Comienza en COPE Murcia, Destino hacia el empleo. Un espacio que te permitirá conocer las claves de un buen currículum vitae, los secretos para triunfar en una entrevista de trabajo o a navegar de forma ágil y directa por las redes sociales en busca de una oportunidad. Con Sabina Serrano, orientadora de empleo. COPE, estar informado. Yo le agradezco a Sabina Serrano que haya venido hasta este set que tiene aquí la cadena COPE de Murcia, en esta avenida Alfonso X el Sabio, porque hoy la verdad es que no hace un día, desde luego, muy placentero, y yo se lo tengo que agradecer muy efusivamente. Sabina, muchísimas gracias. ¿Qué tal? De nada, encantada de estar aquí. Hablamos de, como siempre, esas claves importantes para que la gente que nos escuche pueda encontrar un trabajo, un empleo en esta época tan difícil. Pero hoy tenemos que hablar, creo, de debilidades, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, una de las preguntas que más se hace en las entrevistas es: cuéntame un punto débil tuyo, una debilidad, ¿no? La mayoría de la gente piensa que debe responder que no tiene debilidades, porque si no, reconocer que tienes alguna es como asumir que no eres apto para el puesto, lo cual no es verdad. Normalmente no se responde por miedo o porque no se conoce a alguien en profundidad. Todas las personas tienen defectos o debilidades, tanto tú como yo, como los oyentes. Por supuesto, yo muchas. Y lo que se busca con esta pregunta es que saber hasta qué punto te reconoces y te conoces a ti mismo y eres capaz de solventar esos errores que tienes o esas debilidades, ¿no? Entonces vamos a dar una clave para que ellos puedan responder en la pregunta esta que se les hace en la entrevista. Los seleccionadores normalmente piden una debilidad, yo pido 3, porque se suelen pedir 3 fortalezas también. Entonces, por lo menos tenerlas preparadas, aunque solo digas una, por si te piden alguna más, ¿no? Lo que hay que hacer es decir la debilidad con una medida o acción correctora que has llevado a cabo y al final que termine en un resultado positivo. Porque coger y decir, por ejemplo, que uno es impuntual es simplemente decir que tiene una debilidad y dejar libre albedrío al seleccionador a que interprete lo que él quiera. Piensa exactamente que puede ser impuntual todos los días, por ejemplo. Efectivamente. Pero si tú coges y dices, mira, mi debilidad es la impuntualidad cuando quedo con alguien, lo que ha hecho que me ponga alarmas, me ponga avisos y al final digo siempre 5 minutos antes y tengo que esperar yo. Has hecho una corrección de esa debilidad y el seleccionador no tiene ninguna duda de que no vas a llegar tarde y que además eres una persona que se preocupa por mejorar. Eso es lo que hay que transmitir. Tener claro las debilidades y hacer de esas debilidades incluso, en cierto modo, una virtud. En este caso, la puntualidad, más allá de lo que es la hora exacta. Efectivamente. También se puede aplicar a, por ejemplo, gente que dice no me gusta el papeleo. Bueno, pues tienes que decir, por ejemplo, no me gusta el papeleo y eso ha hecho que sea lo primero que hago. De ese modo soy siempre el primero que entrega los papeles a tiempo. Eso está dando a entender que te preocupas de conocer tus puntos débiles y los mejoras. Eso es muy valioso en la entrevista. ¿Y alguna otra debilidad habitual de la gente? Hemos hablado de la impuntualidad, del tema del papeleo. No sé, soy muy vergonzoso para hablar en público, tratar a la gente en público. Por eso he ido a cursos para poder superar ese miedo y ahora me encanta hablar con la gente, tratar a la gente, me ha abierto mucho más, no soy el mismo que hace unos años. Eso sería un ejemplo más o menos. Efectivamente, también. Luego hay otro, por ejemplo, ser impaciente. Dice, bueno, yo soy una persona muy impaciente que lo quiere todo ya, pero me he dado cuenta que si analizo el trabajo, veo la dedicación que tengo que hacerle y el tiempo que requiere, al final consigo hacer mucho mejor la tarea y me he convertido en una persona que planifica mucho antes de dejarse llevar por su impaciencia, ¿no? Que digamos que sin nada, ¿no? O algo así. Eso valdría fundamentalmente lo que nos estás comentando, sobre todo, yo lo veo, no sé, tú más enfocado en las entrevistas personales, ¿no? Que eso también es muy importante. Es que en la entrevista de trabajo, un entrevistador profesional no se va a quedar solo con las tareas y funciones que hace. Quiere conocer a la persona, porque la persona es la que luego va a verse en ese trabajo, en ese puesto. Si tú eres organizado, si tú eres puntual, si tú eres responsable, eso se refleja en tus tareas. La tarea es la misma para todos los currículums y la diferencia es que te quieren conocer como persona en la entrevista. Siempre tenemos un apartado para preguntas. Yo les recomiendo, ustedes me mandan bastantes dudas, pero les recomiendo varias vías. Primero, nuestro correo, el de programas.murcia@cadenacope.net. Luego, Sabina, que tiene un blog al cual ustedes tienen que seguir todos los días porque merecen muy mucho la pena y hay un montón de gente ahí, legión, que la sigue. Vamos a recordar ese blog, Sabina. Sí, es mejorartucv.com. Mejorartucv.com.
tcv.com, y de verdad entren en esa página porque es una auténtica maravilla, y ahí pueden también dejar las preguntas para Sabina. Hoy tenemos dos, una de Pedro Pablo Aguado, que nos la manda desde las Torres de Cotillas. Pregunta si para un trabajo en el que piden idiomas puede poner su inglés, que es de un nivel alto, y su francés, que simplemente es medio. En este último caso nos dice, ¿conviene inflarlo y subirlo alto? Entiende que la diferencia es escasa, pero tiene miedo a que en la entrevista le hablen en un francés muy avanzado y por tanto a lo mejor se le descubra. ¿Qué le aconsejas tú? Brevemente, lo que pongas en el currículum tiene que ser un fiel reflejo de la realidad. Es decir, si tú pones que tu nivel es alto de inglés, la entrevista seguramente en algún momento, si es importante, te empezarán a hablar en inglés y no sobre el trabajo, sobre cualquier otra cosa aleatoria. El francés, si lo tienes a nivel medio, no es ninguna pega ni nada por el estilo. Es reconocer que tienes el nivel medio y si la empresa le interesa, sabe qué nivel partes y podrás mejorarlo. Pero ya tienes un nivel alto de inglés, con lo cual es mucho más que mucha gente. Te recomiendo leer un post que escribí sobre cómo escribir el nivel de los idiomas en el currículum vitae, que lo encontrarás dentro del blog de mejorartucv.com. Pues que entre Pedro Pablo Aguado en mejorartucv.com, que va a merecer la pena que vea ese enlace que tú comentabas. Y luego la segunda pregunta nos llega desde Murcia, José Antonio Valverde. Esta sí que la veo yo muy interesante, porque mucha gente seguro que se la está haciendo. ¿Es mejor llevar el currículum en persona o enviarlo por internet? Él, por su experiencia, dice que siempre ha optado por lo primero y en general le ha ido bien. Hay gente que piensa que le ven la cara, aunque no sea el jefe, ¿no?, la secretaria, venga a dejar este currículum. Está el jefe, no, mira, tal, me llamo tal, estoy muy interesado, si puede llamarme. Gente incluso que puede agobiar un poco a la secretaria de turno. ¿Cómo ves el tema? Es una creencia que tiene muy arraigada sobre todo la gente más mayor, porque antes se hacía así. Hoy en día no es tan necesario. De hecho, siempre suelen decir que no está el jefe o no está recursos humanos, porque se da la orden explícita desde arriba de que los currículums que venga a entregarlos, sea quien sea, se recogen y luego se analizan como cualquier otro currículum normal. Salvo que sea alguna empresa en la que tengas un contacto, que sí que pueda salir algún conocido a saludarte y demás, el efecto es el mismo. Al final, lo que tiene que venderte a los ojos de quien lo va a analizar es que el currículum esté bien hecho. Y gastar dinero hoy en día en desplazamiento, sobre todo si vas a moverte lejos, no lo veo necesario en ese sentido. Pues ya lo saben, mejor opten por el correo electrónico, a no ser que en esa empresa tengan a un contacto, un amigo que les va a abrir la puerta del jefe. Entonces lo llevan en persona y ya sí que han podido ganar puntos, bastantes puntos. Cualquier duda, entran en mejorartucv.com y ahí verán todo lo que escribe sobre orientación de empleo Sabina Serrano. Nosotros la esperamos aquí, Sabina Serrano, la próxima semana, y no va a ser aquí porque va a ser en la emisora, más calentito. Esperamos, aquí te has pasado bien, ¿no? Sí, está muy bien la gente. Muchísimas gracias. A vosotros, nos vemos.